Bienvenidos a un nuevo video de Jim Shan. En esta ocasión vamos a hablar acerca de hablar sin filtros, que es una herramienta que te va a permitir fluir y no pensar demasiado lo que vas a decir, no estar muy lógico, muy en tu cabeza y que puedas literalmente liderar interacciones a través de la creatividad, desde la espontaneidad y desde la fluidez, ¿ok? Estamos hablando de todos temas básicos en el canal para que puedas aprender todo lo necesario, los fundamentales, y que puedas salir a las interacciones ya con una base y que te pueda ir muchísimo mejor. Entonces, ¿por qué hablo de el hablar sin filtros? Porque justamente es uno de los errores más comunes de los principiantes que están buscando una especie de libreto a la hora de decir enfrente a una persona. Están buscando qué decir lingüísticamente, como que les centran demasiada atención a las palabras y ponen todo el foco en la interacción, en la parte de la información, lo cual es lo menos importante. Ya te voy a explicar por qué. Del 100% de la comunicación, solo el 7% corresponde al texto, a las palabras. El 93% lo más importante es la comunicación no verbal, el 55% se lo lleva el lenguaje corporal y el 38% la tonalidad de voz, lo cual creo que estos datos son muy importantes para tener en cuenta porque en donde estás poniendo tu foco es justamente lo menos importante. En donde más tenés que poner tu foco, no lo estás poniendo. Entonces, hablar sin filtros significa que no vas a pensar lo que vas a decir, que simplemente vas a hablar y vas a sacar todo de adentro sin reflexionar si lo que vas a decir está bien, está mal, si es suficientemente bueno, si es interesante, simplemente lo vas a decir. Entonces, el error más común es pensar demasiado lo que vas a decir. Entonces, una herramienta que yo siempre comparto para que puedas hablar sin filtros y que sirve muchísimo es un ejercicio de free flowing que podés hacer, por ejemplo, mirándote al espejo o agarrando tu celular y poner en grabación o filmarte y hablar 2 minutos seguidos de algo en particular y hacer asociaciones. Por ejemplo, puedes arrancar hablando del café y puedes hablar del vaso blanco y de algo blanco que te haga referencia a tu remera y de tu remera dónde la compraste y de cuánto pagaste y de dónde sacaste ese dinero. Y así sucesivamente haces una cadena de palabras que no tienen sentido y lo que genera es que cada vez filtres menos en tus conversaciones. Que tu cerebro pueda estar ágil para ser espontáneo y sacar conversación de cualquier cosa. Por ejemplo, si no tenés la capacidad de fluir ante cualquier cosa, por ejemplo, hablar del color de este sillón, de hablar del micrófono, de hablar del clima, de política, de lo que sea, simplemente lo que te impide hablar de eso son los filtros, ¿ok? Por ende, mientras menos filtros tenés, más fluido vas a estar, vas a poder acceder a esa confianza que tenés de conversar simplemente y de sentirte suficiente en esa conversación, porque recordad que un marco mental muy bueno es todo lo que yo hablo es interesante porque viene de mí. Eso es porque te das valor a vos y decís, yo soy interesante, por lo tanto, cada tema que saco es interesante porque viene de mí. Entonces, es una buena forma de confiar en lo que vas a decir. Muchas veces, como no confías en vos, como te sentís insuficiente, le empecés a poner peso a la conversación, como tiene que ser este tema muy relevante, muy interesante, porque yo, por mí mismo, no puedo compensar eso. Entonces, es una cuestión de autopercepción, de cómo te percibís vos. Es interesante y es mucho más atractivo enfocarte en la subcomunicación, ¿no? Por eso hablar sin filtros creo que es clave y es donde fallan todos, porque están pensando en qué le digo, de qué hablo, cuáles son esos temas a nivel lógico, ¿no? Que te preguntas textualmente cuáles son las palabras más interesantes, cuáles son los temas más interesantes, en vez de simplemente fluir. Bien, una vez que vos practiques el free flowing, solo en grabaciones o en el espejo o en video, lo que sea, lo importante es que lo salgas a practicar. Y muchas veces te vas a encontrar con ese miedo a voy a decir una boludez o lo que voy a decir me va a dejar como un nabo, como un raro, etc. Y una vez que podés enfrentar ese miedo de decir lo que se te antoja y no tener miedo en la respuesta, vas a ver que vas a confiar más en vos y las palabras vienen.
llegan sola a tu mente y simplemente las sacás. Cualquier mierda que aparece, la largás. Cualquier porquería, la sacás para afuera. Si lográs hacer esto de forma recurrente, si frecuentás con estas conversaciones, te vas a dar cuenta que después accedes a lo que se llama momentum, que es estar en un estado sociable, estar en un estado de flujo, que simplemente podés hablar de cualquier cosa y no te limitás para nada. Ese estado realmente lo construís hablando sin filtros. Si filtrás todo el tiempo, vas a estar lógico. Y una vez que estás lógico, estás más rígido, más metido en vos, más reflexivo. No, pero tengo miedo de decir esto. No, pará, si digo esto voy a quedar como un raro. No, me van a rechazar, etcétera, etcétera, etcétera. Si entras en momentum, ya te empieza a importar menos lo que estás diciendo. Empiezas a hablar más fluido. ¿Ok? Entonces, practicás estos ejercicios, básicamente te diría todos los días, por lo menos 2 minutos al día. Y después la parte práctica presencial te diría que lo puedas hacer durante una semana, todos los días, 15 minutos al día, hablar con una persona y literalmente no pienses lo que estás diciendo, largar toda la mierda que se te ocurra y poco a poco cada vez vas a calibrar más. Obviamente a lo primero quizás digas estupideces, pero es importante que estás haciendo el ejercicio, te estás forjando, te estás forzando básicamente a hablar sin filtros. Pero después en el tiempo vas a calibrar y simplemente vas a tener ese nivel o ese control de no pasarte, de no descalibrar y tampoco de limitarte tanto, sino de ser suelto. Recordá, como te dije, que el 7% de la comunicación solo pertenece a las palabras, entonces tenés que estar más enfocado en la energía que hay detrás de la comunicación y no tanto en lo que estás diciendo lingüísticamente, ¿ok? Bueno, si te sirvió este video, ya sabes que tenés que comentar de qué te gustaría que hablemos. También, bueno, qué faltó en este video que te hubiese servido. Y nos vemos en un próximo video en el canal. Un abrazo y nos vemos. Chau, chau.